Hoy te traemos, de la mano de nuestro amigo Lex, curiosidades interesantes de la Acrópolis de Atenas. Situada en un afloramiento rocoso sobre Atenas, la capital de Grecia, la Acrópolis es una ciudadela que presenta algunas de las mejores arquitecturas del mundo clásico. Como muchos sabrán, la estructura más famosa que allí podemos encontrar es el Partenón, un templo dedicado a la diosa patrona de la ciudad, Atenea. Aquí, en este complejo, a pesar de siglos de guerras, terremotos, saqueos y desgaste a la intemperie, gran parte de las estructuras aún sobreviven. Algunos datos interesantes de la Acrópolis son: 1. Posiblemente sea la más famosa de todas las Acrópolis. Si bien la Acrópolis de Atenas es a menudo la que nos viene a la mente cuando escuchamos la palabra Acrópolis, lo cierto es que es una más entre las muchas Acrópolis construidas en Grecia. Eso sí, es la más conocida y también la más visitada del mundo. El término acrópolis, basado en las palabras griegas antiguas acros para punto alto y polis para ciudad, significa algo así como ciudad en las alturas, y el término puede referirse a cualquier ciudadela ubicada de forma similar. Tanto es así que también se pueden encontrar fortalezas y templos conocidos como acrópolis en las ciudades griegas de Argos, Tebas, Corinto y otras. 2. Su historia se remonta al Neolítico. Los seres humanos han habitado las laderas de piedra caliza de lo que se convertiría en la Acrópolis durante siglos. Y es que probablemente se sintieron atraídos por el agua procedente de sus manantiales naturales. Hay evidencias de presencia humana en esta zona que datan del Neolítico, entre el 4000 y el 3200 a.C., con una pequeña construcción y una tumba datadas alrededor de esta época. También se han descubierto una serie de pozos con vasijas encontradas en su fondo. Las teorías al respecto varían. Una teoría, por ejemplo, es que los pozos eran solo eso, pozos, mientras que otra, por ejemplo, es que estos en realidad fueron lugares de enterramientos rituales, ya que se han encontrado huesos humanos entre los objetos enterrados en su interior. 3. Las primeras estructuras de la Acrópolis fueron construidas con fines defensivos. Desde su posición central y elevada sobre Atenas, la Acrópolis está perfectamente posicionada para la defensa militar estratégica, y de hecho, sus principales estructuras iniciales estaban enfocadas en la guerra. Los antiguos micénicos construyeron su primer muro defensivo aproximadamente en el siglo XIII a.C., una estructura tan fuerte que todavía sobreviven a día de hoy fragmentos, y que fue la principal defensa de la Acrópolis durante unos 8 siglos. Eventualmente, el sitio ganaría un significado religioso y se agregarían templos al área. 4. Los edificios más icónicos de la Acrópolis fueron construidos en pocas décadas. Las estructuras más famosas de la Acrópolis, como el Partenón o el propio templo de Atenea, se construyeron durante algunas décadas hacia el siglo V a.C. Su construcción, impulsada por la reciente victoria de los atenienses sobre los persas en aquel momento, se lanzó en una ambiciosa campaña bajo la dirección del estadista Pericles. El proyecto fue dirigido por los arquitectos Ictinus y Callícrates, con el escultor Fidias, artista también de la ahora desaparecida estatua de Zeus de 43 pies de altura en Olimpia, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Miles de trabajadores, artesanos y artistas se reunieron en la cima de la colina y completaron el increíble proyecto en solo 50 años. La colección de edificios que se elevaban 500 pies sobre la ciudad anunciaba que Atenas era un centro para el arte, la fe y el pensamiento griegos. Sin embargo, la edad de oro del poder ateniense no duró mucho. Solo un año después de terminarse el Partenón, Atenas se enfrentó a Esparta en la guerra del Peloponeso, y el ejército espartano finalmente se apoderó de la ciudad en el 404 a.C. En cuanto a Pericles, cayó enfermo y murió en una peste que asoló a la población de la ciudad. La Acrópolis, sin embargo, les sobreviviría en pie hasta llegar incluso a nuestros días. 5. Una colosal Atenea presidió una vez la Acrópolis. La Acrópolis es el complejo monumental de la Grecia antigua más completo que se conserva, lo cual es meritorio teniendo en cuenta los siglos de desastres naturales, guerras y reconstrucciones que han tenido lugar allí. Aún así, gran parte de su ornamentación y arte se perdió en el transcurrir de los años. Una de estas pérdidas es una estatua colosal de Atenea que una vez estuvo dentro del Partenón.
conocida como Atena Pártenos, medía casi 40 pies de altura y fue hecha de oro y marfil por el escultor Fidias. Vestida con armadura y cubierta de joyas, fue un auténtico espectáculo tan impresionante que reafirmó el poder espiritual y económico de Atenas. La estatua desapareció en la antigüedad tardía y probablemente fue destruida. Pero gracias a las réplicas romanas todavía podemos tener una idea de cómo era la Atena Pártenos. Sin embargo, para experimentar lo que debió ser esta estatua, se debe viajar a Nashville, Tennessee, en los Estados Unidos. Allí, en la década de 1980, el artista Alan Lequire creó una reconstrucción a tamaño real de Atena Pártenos, que ahora se encuentra dentro de la réplica del Partenón de la ciudad. 6. Llevar mármol a la Acrópolis fue una tarea monumental. El mármol que compone las estructuras clásicas de la Acrópolis, incluido el Partenón, no es local. Fue extraído en el monte Pentélico, ubicado a unas 10 millas al noreste de Atenas, y famoso por la uniformidad de su mármol blanco. Fue un trabajo duro extraer el mármol, con canteros usando cuñas de hierro y mazos para romper bloques a lo largo de sus fisuras. Desde el monte Pentélico, los trabajadores usaron un camino cuesta abajo para mover el mármol en su largo viaje a Atenas, donde todavía, al llegar, tendrían que subir las rocas por las empinadas laderas de la Acrópolis. 7. El conjunto arquitectónico fue pintado originalmente. Aunque nuestra visión actual de la antigua Grecia es a menudo del color blanco mármol, el Partenón y otros edificios de la Acrópolis en su día estuvieron coloridos. Pruebas recientes durante la limpieza con láser del Partenón revelaron tonos de azul, rojo e incluso verde. Las estatuas del frontón del Partenón, que muestran el nacimiento de Atenea y su batalla con Poseidón para gobernar Atenas, fueron decoradas con pinturas e incluso con accesorios de bronce. Con el tiempo, las piedras se blanquearon a la luz del sol y los movimientos de arte neoclásicos de los siglos XVIII y XIX adoptaron una percepción romántica de un pasado blanco prístino de la antigua Grecia. 8. En la base de la Acrópolis se encuentra la estación meteorológica más antigua del mundo. Ubicada en las laderas de la Acrópolis se encuentra la que se considera la estación meteorológica más antigua de la historia. Conocida como la Torre de los Vientos, la estructura octogonal de mármol data de hace 2000 años y es probable que alguna vez sostuviera una veleta de bronce sobre su reloj de sol. Muchos historiadores también creen que contenía un reloj de agua que funcionaba hidráulicamente, con agua que fluía por la empinada colina de la Acrópolis para que los atenienses pudieran saber la hora incluso después del anochecer. Lord Elgin, quien llevó muchas de las esculturas del Partenón a Londres, también quería traer esta estructura, pero se le negó. Después de una restauración reciente, se abrió al público por primera vez en casi 2 siglos en el año 2016. 9. La historia religiosa de la Acrópolis incluye una iglesia y una mezquita. Los templos paganos en la Acrópolis se remontan al siglo VI a.C. Durante los siglos siguientes, la identidad religiosa de la Acrópolis fue alterada regularmente por imperios y conquistadores. En algún momento, el Partenón se convirtió incluso en una catedral bizantina. Los francos ocupantes transformaron el Partenón una vez más en el año 1204, esta vez en una catedral católica. Y bajo el Imperio Otomano, en el siglo XV, renació nuevamente como una mezquita musulmana, con un minarete agregado en su esquina suroeste. La Acrópolis de hoy en día es el resultado de siglos de construcción y destrucción. Aunque el grupo principal de estructuras data del siglo V a.C., otros le siguieron más tarde, como un templo de la época romana erigido por Augusto y una gran escalera construida bajo el imperio de Claudio. También se construyeron pequeñas casas alrededor de la Acrópolis durante el gobierno del Imperio Otomano. Un asedio en 1687 por parte de las fuerzas venecianas, un ejército reunido en reacción a la conquista fallida de Viena por parte de los turcos en 1683, provocó fuertes ataques con proyectiles de mortero al Partenón,
que el Imperio Otomano estaba utilizando para almacenar pólvora. El Partenón resultó dañado, pero sus esculturas aún estaban in situ, al menos hasta 1801. Ese año, Lord Elgin, embajador del Reino Unido, negoció un trato con los otomanos. Todavía se debate qué implicaba exactamente aquel acuerdo, pero ahora la mayoría de las esculturas del friso del Partenón se encuentran en el Museo Británico de Londres. Solo en 1822, durante la Guerra de la Independencia griega, los griegos volvieron a retomar el control de la Acrópolis. 10. La Acrópolis fue un lugar influyente de resistencia contra el fascismo. Después de la invasión de abril de 1941 por parte de la Alemania nazi para apoyar a la Italia fascista, las potencias del Eje ocuparon la totalidad de Grecia. Ese mes de abril se izó sobre la Acrópolis una bandera de guerra alemana adornada con una esvástica, en sustitución de la bandera griega. En la noche del 30 de mayo de 1941, dos jóvenes atenienses, Manolis Glezos y Apóstolos Santas, portando un cuchillo y una linterna, subirían a la cima de la colina de piedra caliza, bajaron la bandera alemana y la cortaron en pedazos. El acto desafiante fue una declaración visible del orgullo griego contra el fascismo e inspiró la resistencia del país durante la ocupación. 11. La restauración de la Acrópolis comenzó hace 40 años y todavía continúa. Una importante restauración de la Acrópolis comenzó en el año 1975 bajo el nuevo Comité para la Conservación de los Monumentos de la Acrópolis, que examinó meticulosamente el estado de la cima de la colina y comenzó a trabajar para devolverla a su condición antigua. El mármol de la montaña exacta donde se extrajo la piedra original se usa para intervenciones estructurales y los conservadores emplean herramientas similares a las empleadas por los antiguos artesanos. Pero dado que solo un bloque puede tardar más de 3 meses en repararse, el proyecto aún está en curso y, con suerte, estabilizará el sitio en los siglos venideros.